En el pequeño pueblo de Esperaza, perdido entre las colinas de Nuevo México, no había llovido en 3 años consecutivos. Las calles polvorientas, la tierra agrietada y la hierba amarillenta se habían convertido en un paisaje habitual para los lugareños. La ciudad, que una vez fue floreciente y llena de vida, ahora parecía una fotografía descolorida, donde incluso los colores parecían haberse secado bajo el implacable sol. Las personas siempre habían vivido de manera simple, confiando en sus jardines y pequeñas granjas. Muchas familias tenían raíces mexicanas, y sus antepasados se habían asentado en estas tierras cuando la frontera era solo una línea convencional en la arena. Trajeron consigo sus tradiciones, su fe y la habilidad de disfrutar de lo poco. Pero ahora incluso los descendientes más resilientes de los primeros colonos empezaban a perder la esperanza. Los pozos se secaban, las cosechas morían, y el ganado sufría de sed. En la tienda de Ramírez, los estantes estaban vacíos, y los precios habían subido tanto que muchos solo podían permitirse lo más necesario. Cada mañana la gente salía a la entrada y miraba al cielo. Pero este seguía siendo implacablemente azul, sin un solo indicio de nube. Los domingos, la vieja iglesia de Santa Guadalupe, normalmente llena de feligreses, ahora estaba apenas a medio llenar. El padre Javier veía cómo cada semana su rebaño se reducía. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos?, murmuraban las personas al salir de la iglesia. Algunas familias ya comenzaban a empacar para irse en busca de una vida mejor, y solo una residente de Esperaza parecía no perder su luz interna. Cruz Mendoza, o Abuela Cruz, como la llamaban cariñosamente los niños, vivía en las afueras del pueblo en una pequeña casa cubierta de vid deshidratada. Tenía unos 80 años, pero nadie sabía su edad exacta. Ella misma solía bromear que dejó de contar después de los 50. Mientras otros murmuraban contra los cielos, Cruz seguía cuidando su jardín, aunque estuviera marchito, hablando con cada planta como si fuera un ser vivo. Los vecinos a menudo notaban que se quedaba mucho tiempo al aire libre al amanecer y al atardecer, mirando a lo lejos, como si esperara a alguien importante. En el pueblo se decía que tenía una conexión especial con la naturaleza, heredada de su abuela, quien había sido una famosa curandera. Cruz Mendoza era una mujer bajita con la espalda recta y la cabeza en alto. Su cabello plateado, siempre bien recogido en un moño apretado, contrastaba con su piel oscura y curtida, llena de arrugas como un antiguo mapa con caminos y senderos de años vividos. Sus ojos color ámbar oscuro miraban al mundo con sabiduría y bondad, y sus manos, nudos de artritis, nunca estaban ociosas. Nació en Esperaza y vivió allí toda su vida, excepto por algunos años que se fue a estudiar a la gran ciudad. Al regresar con su diploma de maestra, dedicó su vida a educar a los niños del pueblo, hasta que la edad la obligó a retirarse. Durante su larga carrera educativa, se convirtió en mentor de 3 generaciones de pobladores, y muchos adultos aún la llamaban con respeto Maestra Cruz. Se quedó viuda hace 20 años tras la muerte de su esposo Alberto, y no se sumió en el luto, sino que, en cambio, se dedicó con aún más entusiasmo a los asuntos comunitarios. Su casa siempre estuvo abierta para aquellos que necesitaban consejo, consuelo, o simplemente una taza de té de hierbas. A los niños les encantaba ir hacia ella y escuchar las viejas leyendas que contaba, sentada en su viejo sillón mecedor en el porche. A pesar del respeto que se le tenía, algunos residentes consideraban a Cruz un poco excéntrica. Su costumbre de hablar con las plantas, los pájaros y hasta con las nubes provocaba sonrisas condescendientes. Y su creencia de que todo en la naturaleza está interconectado, y que los eventos en el mundo de los hombres se reflejan en los fenómenos naturales, era visto por muchos como un vestigio del pasado. Esta anciana ha perdido completamente la cabeza con sus predicciones y rituales, gruñía don Esteban, el dueño de la ferretería local, al ver a Cruz dejando ofrendas para los pájaros o enterrando monedas en la tierra, en agradecimiento a la madre tierra. Pero había algo en Cruz que hacía que incluso los escépticos más empedernidos la trataran con respeto. Quizás era su inagotable bondad o la dignidad con la que soportaba todas las dificultades de la vida. O tal vez el hecho de que sus pronósticos sobre el clima y las cosechas a menudo se cumplían con sorprendente precisión. Ella tiene un don especial, decían aquellos que creían en sus habilidades. Simple coincidencia, retrucaban los escépticos. Pero independientemente de las opiniones,
Todos reconocían que Cruz poseía una sabiduría particular que solo llega con la edad y la experiencia. En una noche especialmente calurosa, cuando el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, Cruz notó una pequeña figura junto a la cerca de la casa vecina. Era Lolita Ramírez, la hija de 8 años de Miguel y Conchita, sentada sobre una piedra y llorando en silencio. El corazón de la anciana se apretó. Siempre había sentido el dolor infantil más agudamente que el propio. Cruz se acercó lentamente a la cerca, apoyándose en su bastón de enebro pulido. «¿Qué pasa, pequeña? ¿Por qué tienes lágrimas tan amargas en esta hermosa tarde?», preguntó suavemente, sentándose en un viejo tronco junto a la cerca. Lolita levantó su rostro lleno de lágrimas. Sus grandes ojos marrones, enmarcados por largas pestañas, estaban llenos de una tristeza poco infantil. «Abuela Cruz, nos vamos», susurró la niña. «Papá dijo que aquí ya no se puede vivir. Nuestros tomates se han secado, las gallinas han dejado de poner huevos, y el pozo está casi vacío». Cruz miró en silencio a la niña, dejándola desahogarse. En el fondo, sabía que la familia Ramírez no era la primera, ni sería la última en decidir abandonar Esperaza. «¿Y sabes qué es lo más triste?», continuó Lolita, jugando con el dobladillo de su vestido descolorido. «Papá dijo que Dios se olvidó de nosotros, que no escucha nuestras oraciones. ¿Es cierto, abuela? ¿Dios puede olvidar a una ciudad entera?». Cruz sintió que algo temblaba en su alma. Miró largo tiempo hacia el horizonte, donde los últimos rayos del sol luchaban contra la oscuridad que se acercaba. Finalmente, puso su mano arrugada sobre la pequeña palma de Lolita. «Escúchame, niña. Dios nunca se olvida de sus hijos. Nunca. A veces solo espera a que recordemos algo importante que nosotros mismos hemos olvidado. Tal vez hemos olvidado ser agradecidos por lo que tenemos». «Pero no tenemos nada, abuela. Hasta agua no hay», exclamó Lolita con la sinceridad de un niño. Cruz sonrió, y un brillo misterioso apareció en sus ojos. «Tenemos lo más importante. Estamos vivos. Tenemos este atardecer, este cielo, esta tierra bajo nuestros pies. Y tenemos el recuerdo de la lluvia». La niña miró a la anciana sin entender. «¿Recuerdo de la lluvia? ¿Qué es eso?». «Es lo que les mostraré a todos mañana», respondió Cruz en voz baja, levantándose de su lugar. «Pero ahora ve a casa y dile a tu papá que no se apure en empacar. Dile que abuela Cruz recuerda la canción de la lluvia». Mientras miraba a la niña alejarse, Cruz sintió que algo antiguo y poderoso despertaba dentro de ella. El conocimiento que le había transmitido su abuela, y que hacía tiempo no había utilizado. Al regresar a casa, Cruz encendió una vela en un viejo candelabro de cobre, y sacó de un cofre un tazón de barro decorado con símbolos antiguos. Este tazón perteneció a su bisabuela, y según la leyenda familiar, fue creado en la época en que los antepasados llegaron a estas tierras. Colocando cuidadosamente el tazón sobre la mesa, se acercó a un pequeño armario donde guardaba un poco de agua. Quedaba muy poca agua, solo una botella que había conservado para una emergencia. Cruz abrió la botella y vertió lentamente, con reverencia, el agua en el tazón. La superficie del agua tembló, reflejando la llama de la vela, y por un momento, Cruz sintió que aparecían en el agua patrones que recordaban a las nubes. «Te agradezco, agua, por haber estado conmigo», susurró, arrodillándose ante la mesa. Luego comenzó su inusual oración. En lugar de pedir por lluvia, como lo hacían todos los habitantes del pueblo en la iglesia, comenzó a recordar y agradecer cada encuentro con el agua en su vida. «Agradezco por el arroyo fresco en el que jugué de niña, por el rocío matutino en las hojas de maíz, por la primera lluvia que encontramos con Alberto, cuando él me pidió matrimonio y nos empapamos hasta los huesos, pero fuimos tan felices». Cruz recordó los ríos de montaña y las olas del océano que había visto en sus raros viajes, las nubes de tormenta sobre los campos, listas para derramar sus dones sobre la tierra, la nieve que caía de vez en cuando en sus tierras, trayendo alegría y diversión a los niños. Su memoria guardaba todos los encuentros con el agua, como piedras preciosas en una caja. Cada recuerdo iba acompañado de palabras de agradecimiento, y luego comenzó a cantar suavemente una melodía sin palabras, la antigua canción de su pueblo que se cantaba para convocar la lluvia. Su voz, aunque debilitada por los años, aún mantenía una pureza y fuerza particular. Toda la noche Cruz pasó en esa oración de agradecimiento, y cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro a través de la ventana, sintió una ligereza y confianza inusuales. Miró el tazón. El agua casi se había evaporado,
dejando en el fondo un extraño patrón que parecía un mapa. «Es hora», dijo Cruz, levantándose de sus adoloridas rodillas. Se lavó con las últimas gotas de agua del tazón, se puso su mejor vestido bordado, que normalmente guardaba para grandes celebraciones, y salió al patio. El horizonte seguía claro. No había una nube a la vista en el implacablemente azul cielo. Pero Cruz no parecía decepcionada. Con una energía inusual para su edad, comenzó a prepararse para el día más importante en la vida de su pequeño pueblo. El sol ya estaba en lo alto cuando Cruz salió a la pequeña plaza frente a la iglesia. En sus manos sostenía su tazón de barro, ahora vacío, y un viejo tambor, cubierto de piel descolorida. Algunos transeúntes miraron con sorpresa a la anciana vestida con un traje festivo, en un día tan ordinario. «Abuela Cruz, ¿a dónde va con ese atuendo?», gritó Esperanza Gutiérrez, saliendo de su tiendita. Cruz no respondió. En lugar de eso, puso el tazón en el suelo, justo en el centro de la plaza, y comenzó a golpear lentamente el tambor. El ritmo era simple pero hipnotizante. Recordaba el golpeteo de las gotas de lluvia sobre el tejado. Después de unos minutos de esta extraña actuación, se había congregado alrededor de Cruz un pequeño grupo. La gente murmuraba, algunos se reían, y otros miraban con sincera preocupación. «¿Qué le pasa? ¿Se le ha ido la cabeza por el sol?», murmuró don Esteban, girando un dedo en su sien. Y entonces Cruz comenzó a cantar. Su voz, delgada y temblorosa al principio, gradualmente se fue fortaleciendo y llenando de tal modo que incluso los más acérrimos escépticos se callaron. La melodía no se parecía a ninguna de esas que normalmente se cantaban en Esperaza. En ella se escuchaban ecos de tiempos antiguos, cuando la gente aún sentía su conexión inquebrantable con la naturaleza. «Es la canción de la lluvia», susurró de repente Lolita, escabulléndose entre la multitud de adultos. Se colocó al lado de Cruz, y para asombro de todos, comenzó a repetir los movimientos de la anciana, que ahora no solo cantaba, sino que danzaba, levantando las manos al cielo en un suave y rítmico baile. Pronto otros niños se unieron a Lolita, imitando cada movimiento de Cruz, capturando cada nota de su canto. Se movían en círculos alrededor del tazón de barro, y sus voces infantiles sostenían la melodía liderada por Cruz. María Sánchez, madre de 3 niños, no pudo resistirlo primero. Al ver lo involucrados que estaban sus pequeños, dio un paso hacia el círculo, y también comenzó a moverse al compás de la música. Detrás de ella siguió Conchita Ramírez, madre de Lolita, luego la esposa de don Esteban, y luego otras mujeres. Los hombres permanecieron al margen un poco más. Pero cuando algunos adolescentes se unieron al baile, la resistencia fue quebrada. Incluso el padre Javier, que al principio observaba preocupado lo que ocurría, finalmente se unió al círculo, repitiendo tímidamente los movimientos de los demás. Para el mediodía, toda la plaza de Esperaza pulsaba en un ritmo único, como un gran corazón. Personas de todas las edades, olvidando sus preocupaciones y dudas, cantaban y bailaban juntas, agradeciendo por la lluvia que aún no había llegado, pero en la que todos de repente creyeron. Justo en ese momento, cuando el sol alcanzó su punto más alto, y el calor se volvió casi insoportable, el pequeño Pablo, sobrino del panadero, fue el primero en notar el cambio. «¡Miren!», gritó, señalando hacia el horizonte. Donde antes solo había un cielo azul e infinito, ahora había una pequeña nube, no más grande que un puño. La gente se quedó en silencio, sin poder creer lo que veían. Cruz, sin dejar de cantar, solo asintió, como si estuviera saludando a su esperado visitante, y su voz se tornó aún más fuerte. La canción cambió. Ahora sonaba como una invitación, un llamado, una súplica. La nube creció lentamente, convirtiéndose en una verdadera nube. Detrás de ella, como por arte de magia, apareció otra. Pronto la mitad del cielo se cubrió de densas nubes cargadas de humedad. El viento, que no había soplado en semanas, de repente se precipitó por la plaza, alborotando los cabellos de los bailarines y trayendo frescura. Nadie se marchó de la plaza, incluso cuando quedó claro que la lluvia era inevitable. Por el contrario, las personas bailaban con aún más entusiasmo, sus voces se unían en un solo coro de agradecimientos. La primera gota cayó justo en el centro del tazón de barro de Cruz, haciendo un sonido claro y resonante. Le siguió otra, y de repente comenzó una verdadera lluvia, como si el mismo cielo se hubiera abierto sobre Esperaza. Las personas no se dispersaron. Bajo el torrencial aguacero, continuaron bailando y cantando,
levantando sus rostros ante los torrentes de agua, riendo y llorando al mismo tiempo. Los niños saltaban en los charcos, las mujeres desataban sus cabellos, dejando que la lluvia los empapara hasta la raíz. Los hombres se quitaban las gorras para no perderse esta maravilla. La lluvia continuó durante toda la noche, empapando la tierra sedienta. A la mañana siguiente, los habitantes de Esperaza salieron de sus hogares para ver el mundo transformado. El aire, purificado por la lluvia, estaba fresco y perfumado de los aromas de la naturaleza despertando. Los charcos reflejaban el cielo despejado, y las gotas en las hojas y hierbas brillaban con los rayos del sol. Cruz estaba sentada en su porche, observando a los niños que corrían felices sobre la tierra mojada. Sus risas sonaban en el aire matutino, como la continuación de la canción de la lluvia de la noche anterior. Se acercó a ella el pequeño Miguel, hijo del mecánico local. Sus ojos brillaban de alegría. «Abuela Cruz», preguntó, sentándose a su lado en los escalones. «¿Cómo supiste que iba a llover? ¿Eres una hechicera?» La anciana sonrió, acariciando cariñosamente la cabeza del niño. «No, niño, no sabía que iba a llover. Simplemente recordaba cómo ser agradecida por ella, incluso cuando no estaba». Miguel frunció el ceño, tratando de entender una idea complicada para un niño. «¿Pero cómo puedes agradecer por algo que no tienes? Piensa en tu cumpleaños», sugirió Cruz. «¿Agradeces a mamá por el regalo antes de recibirlo, o después?» «Después, por supuesto», respondió el niño con seguridad. «¿Y si aprendieras a agradecer de antemano, con la misma confianza y alegría, como si ya tuvieras el regalo en tus manos?» Los demás residentes escucharon su conversación, acercándose para agradecer a Cruz por el milagro de la noche anterior. Las simples palabras de la anciana hicieron que muchos reflexionaran sobre su relación con la vida, con sus dones, grandes y pequeños. «La gratitud no son solo palabras que decimos al recibir algo», continuó Cruz. «Es un estado del alma que atrae bendiciones, como una canción atrae la lluvia». Desde aquel memorable día pasaron muchos años. Esperaza cambió. Se construyeron nuevas casas, se asfaltaron las calles, e incluso un pequeño centro comercial. Pero una tradición permanece inalterada. Al inicio de cada temporada de sequía, cuando el cielo se vuelve despiadadamente azul y la tierra comienza a agrietarse por el calor, los habitantes del pueblo se reúnen en esa misma plaza. Llevan consigo tazones de barro llenos de agua, como alguna vez hizo Cruz Mendoza, y recuerdan con gratitud todos los encuentros con el agua en sus vidas. Luego comienzan a cantar aquella antigua canción de la lluvia, que ahora se transmite de generación en generación. Cruz ya no está entre los vivos, pero su espíritu parece estar presente en estas reuniones. Cada vez que suena la canción de la lluvia, los ancianos cuentan a los recién llegados y a los niños la historia de la anciana, que enseñó a un pueblo entero sobre la gratitud y la fe. Y lo extraño es que la lluvia siempre llega. A veces en unas horas, a veces en 1 o 2 días, pero siempre responde a la llamada de corazones agradecidos. Los meteorólogos lo explican por peculiaridades del clima local y cambios estacionales. Pero los habitantes de Esperaza conocen la verdadera razón, la memoria de la lluvia, conservada en sus corazones y expresada en la canción de agradecimiento. Incluso en el estado más seco de Estados Unidos, existe un oasis donde las personas nunca temen a la sequía, porque poseen un conocimiento secreto, transmitido por Cruz Mendoza. Para atraer bendiciones a sus vidas, deben aprender a ser agradecidos por ellas, incluso antes de que se manifiesten. Y a veces, cuando caen las sombras y se reúnen nubes de lluvia sobre Esperaza, un oído atento puede captar en el ruido del viento una suave melodía. El eco de aquella misma canción de la lluvia, que alguna vez salvó a un pequeño pueblo de la perdición, y enseñó a sus habitantes el arte más importante, el arte de la gratitud. Les agradezco por haber escuchado esta historia de Cruz Mendoza y su sorprendente canción de la lluvia. Espero que haya tocado su corazón y les haya recordado el poder de la gratitud en nuestras vidas. Si les ha gustado esta historia, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuevas fábulas e historias inspiradoras. Su apoyo nos ayuda a crear más de estos vídeos conmovedores. No olviden dar me gusta y compartir este video con aquellos que puedan necesitar un poco de inspiración y fe. Hasta pronto.